En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagra tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, después de haber escuchado el domingo pasado las advertencias de Jesús respecto del uso del dinero, con aquella parábola del administrador infiel, hoy vamos a tocar también el tema de las riquezas, de su uso, pero sobre todo también de su referencia con respecto al cielo, con respecto a la vida eterna. Vamos a escuchar la parábola que ya conocemos como el rico malo y Lázaro el pobre, o el rico Epulón y el pobre Lázaro. Ahora vamos a ver que evidentemente no se da el nombre del rico, veremos por qué se le llama Epulón y por qué sí aparece el nombre del pobre. Escuchamos. Del Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: Pues entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Él dijo: No, Padre Abraham, porque que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque resucite un muerto. Bueno, lo primero que se nos hace es la descripción de la situación original antes de sobrevenir la muerte a estos dos personajes. Evidentemente estamos dentro de una parábola, estamos dentro de una historieta que no es real, sino que busca darnos una enseñanza. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y por otro lado tenemos a Lázaro, que justo estaba echado en el portal cerca de la casa del rico. Os decía, no aparece el nombre como tal del rico, sino que aparece el nombre del pobre. El pobre se llama Lázaro, que significa Dios le ayuda, Dios le asiste. Sin embargo, la tradición ha venido llamando al rico Epulón, que en griego significa lleno hasta reventar. ¿Por qué? Porque nos imaginamos que este hombre ha satisfecho todos sus deseos durante su vida terrena, por lo tanto era un hombre que se había llenado de todo esto. Entonces vemos que sin embargo Lázaro, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Por tanto vemos a uno de los hombres rico, lleno de bienes, con la casa todo el día de fiesta, y por otro lado el pobre Lázaro, que durante su vida seguramente no había tenido nunca un placer de ese tipo, sino que
con casi total seguridad ya había nacido pobre. Cuando muere, la situación se invierte, y es que el rico va al infierno y el pobre va al cielo. Se nos cuenta así: murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se nos habla, a ver, claro, nosotros para los cristianos lo decimos con más claridad, como lo he dicho yo, al cielo o al infierno o al purgatorio. Sin embargo, para los judíos no se hablaba tanto en estos términos, sino que se hablaba así: iba al seno de Abraham, al seno de los patriarcas, al seno de los padres, además indicando la intimidad en la que se vive en el cielo y la cercanía que tenía Lázaro con respecto a Abraham. Y muere también el rico y fue sepultado. Nosotros, en la versión que nos ha llegado y que queda plasmada de alguna manera en este Evangelio, en la Biblia de Jerusalén y en otras, la frase termina aquí: murió también el rico y fue sepultado. En la versión de la Vulgata, que fue la traducción que hizo San Jerónimo de la Biblia al latín, hay una adición. Dice: murió también el rico y fue sepultado en el infierno, en el Hades. Por tanto, se nos dice que tras la muerte se invierte completamente el destino de uno y de otro. El que lo había pasado mal en esta vida va al cielo, el que lo había pasado bien va al Hades, va al infierno. Claro, aquí el Señor, nosotros quizá no lo entendemos de esta manera, pero el Señor está invirtiendo una concepción que había entre los judíos y que poco a poco el Señor, en su pedagogía, en su revelación, algo que se conoce en griego con el término sincatábasis, va explicando poco a poco a este pueblo. Y es que la gran cantidad de bienes, la gran cantidad de riquezas, no es signo de mayor bendición de Dios que el pobre que no tiene dinero, que no ha tenido recursos o que ha nacido en una familia desafortunada, sino todo lo contrario. Por eso el Señor, con este Evangelio, con esta parábola, nos trata de dar esta enseñanza, que la riqueza no son signo de santidad, que la riqueza no son signo de bienaventuranza, que las riquezas incluso, fijaos lo que voy a decir, no son signo de felicidad, como la pobreza tampoco es signo de tristeza, como la pobreza tampoco es signo de desdicha. Claro, aquí aparece enseguida en nuestra mente, en nuestro corazón, las palabras que Jesús dirige en el monte, en el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, evidentemente tendremos que luchar para que se elimine la pobreza y bueno, los papas en el magisterio reciente han hablado de estos temas, pero siempre descubriendo que la meta del hombre es el cielo y que la mayor labor que tiene que hacer la Iglesia es esta: hablar del cielo y llevar a las almas al cielo. Evidentemente en esa tarea también se intenta humanizar a la persona, dignificarla, y por eso la Iglesia siempre intenta desde tiempo inmemorial hacer escuelas, cuando nadie decía escuelas, hacer universidades cuando ni siquiera estaban de moda las universidades, hacer hospitales cuando los enfermos morían en las calles y tantas otras obras que podríamos citar, pero que no menciono para no alargar en exceso el comentario de este domingo. Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Llevar almas al cielo. ¿Y cuál es la misión de los cristianos? Hablar del cielo. Y hablando del cielo también humanizar a la persona, como os decía. Entonces, como decía, se invierte la situación. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí descubrimos que ambos eran judíos. No es que el rico Epulón fuera pagano y Lázaro fuera judío, sino que ambos eran judíos, porque ahora se dirigirá el rico Epulón a Abraham y dirá: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro. Ambos tenían una misma llamada a la eternidad, ambos tenían una misma llamada al cielo. Sin embargo, hay uno que escucha y otro que no escucha. Ahora vamos a ver por qué. Porque hay un momento posterior en el que este hombre pedirá el rico Epulón al Señor a través de Abraham: te ruego, Padre, que envíes a mi casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que se les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Le pide Epulón, en un afán desesperado, viendo todos los tormentos que está sufriendo. Claro, o sea, una vez que ve todo eso, empieza a tener compasión de otros, cosa que no había sido capaz de realizar cuando tenía a Lázaro en la puerta de su casa todos los días.
Y es entonces cuando dice, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que escuchemos su palabra, que escuchemos la palabra de Dios, que escuchemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque esa es la diferencia entre uno y otro, en definitiva. Que Lázaro escuchó la llamada que Dios le hacía a la conversión, mientras que el rico Epulón se hacía sordo a la llamada que Dios le hacía. Incluso estoy segurísimo de que ambos irían a la sinagoga, que ambos irían al templo de Jerusalén. Uno escuchó la voz de Dios y el otro no la escuchó. Además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que le pide algo extraordinario. El rico Epulón, claro, es consciente de la gravedad de la situación de sus hermanos, que están como él, alejados completamente de la voluntad de Dios, y pide esto, pide un gesto extraordinario. Baja, aparécete a mis hermanos y entonces se convertirán. ¿Cuál es la contestación que hace Abraham ante esta petición que hace el rico Epulón? Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Claro, si no hemos hecho caso en lo ordinario, tampoco en lo extraordinario vamos a hacer caso del Señor. A veces queremos vivir nuestra fe cristiana como la pólvora, continuamente con cosas grandiosas, estupendas, pero claro, la pólvora sucede una cosa, que al final los fuegos bajan y se acaba lo bonito y se acaba la belleza. No podemos vivir la fe de las cosas extraordinarias, también es una enseñanza que nos da este Evangelio. O sea, Dios ya se nos ha revelado. No tiene nada más que revelarnos el Señor. Ya se ha revelado en la palabra de Dios, recogida en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia. Y a veces queremos como que el Señor nos esté hablando continuamente, que el Señor nos diga cosas continuamente nuevas, como si Dios fuera como las historias de Instagram o como los estados de WhatsApp, que continuamente son notificaciones, notificaciones y notificaciones. Ya el Señor nos ha hablado, o sea, ya el Señor lo tiene todo dicho, porque Dios ha enviado a su Hijo al mundo, que es la palabra encarnada, y ha enviado el Espíritu Santo para que podamos comprenderlo. Entonces, no intentemos vivir la fe con lo extraordinario, sino vivir la fe con lo ordinario. Ayer celebrábamos al Padre Pío de Pietrelcina, y entre otros santos. No es verdad que el Padre Pío de Pietrelcina tuvo ese regalo, esa gracia de tener las llagas de la pasión, pero lo extraordinario del Padre Pío no fueron las llagas de la pasión. Lo extraordinario o lo bonito del Padre Pío fue que cuidó enormemente, fijaos, cuidó enormemente el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, y evidentemente el sacramento de la Eucaristía, por supuesto, pero sobre todo el sacramento de la penitencia y el trato personal a las almas. Claro, a veces podemos pensar que Dios actúa en lo grandioso, que Dios actúa en lo... No, que Dios actúa a través de los sacramentos, que Dios actúa a través de su palabra, que Dios actúa a través de la enseñanza que la Iglesia nos da. Por eso es tan importante, y yo os invito cada vez que escuchamos un evangelio, lo digo, ¿no?, a vivir la vida ordinaria y no tener miedo a vivir una vida ordinaria cristiana y no tener miedo al silencio de Dios, no tener miedo a perder tiempo en la oración, no tener miedo a perder tiempo yendo a misa, confesando frecuentemente, haciendo prácticas de piedad, hacer las obras de misericordia. Porque a veces como que tenemos un gran miedo a ir a rezar y que Dios no nos diga nada. Hijo, es que no pasa nada. O sea, que es que tenemos que estar mucho rato en silencio para percibir la presencia de Dios y recibir ese consuelo que Dios nos lo puede dar o Dios no nos lo puede dar. Pero eso no elimina que Dios exista, que Dios esté y que Dios está actuando en tu vida y en tu corazón. Porque a veces ciframos que Dios actúa en mi vida sí o no, dependiendo de si yo lo percibo o no. Pero es que eso no va así, eso no funciona así, lo sabemos. Dios puede estar actuando aunque tú no lo percibas. Si vemos a los grandes santos, Santa Teresa de Jesús, que se sabía de memoria las baldas que tenía el coro de su convento. Vemos también a Santa Teresita de Niño Jesús, que igual se dormía en las oraciones. Pero son grandes místicas que la Iglesia nos ha dado. Para ser místico hace falta hincar la rodilla muchísimas veces, estar mucho tiempo delante del sagrario, escuchar muchísimo la palabra de Dios, recibir frecuentemente los sacramentos. Hace falta esto, tenemos que despertar y vivir la fe en lo ordinario, no en el sentimentalismo,
no en lo extraordinario, en lo cotidiano, porque así lo vemos en la Sagrada Familia de Nazaret, que lo fue viviendo poco a poco en el día a día. Y no quisiera perder de vista, vuelvo al Evangelio ahora, después de este pequeño excurso sobre la vida ordinaria que siempre me parece interesante, hay una enseñanza escatológica que esconde este Evangelio. Justo antes de la petición que hace el rico Epulón a Abraham, se nos dice que no puede Abraham cruzar el abismo, bajar, tocar la punta, mojar la punta de la lengua de Epulón. Y da esta explicación Abraham: entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Hay una enseñanza escatológica, y es que para actuar nuestra salvación tenemos el tiempo que Dios nos da. Una vez sobrevenida la muerte no podemos cambiar nuestro destino. Por eso aquí vemos que se habla como de un gran abismo. El gran abismo simboliza la imposibilidad, tanto para los elegidos como para los condenados, de cambiar su situación. De ahí que lo propio del cristiano sea vivir el hoy, vivir el aquí y el ahora. No vivir en un futuro imaginario muy bonito o vivir en un... No, vivir el aquí y el ahora, porque es el momento que Dios nos da, el lugar que Dios nos da para salvarnos y hacerle presente, porque a veces podemos vivir como en oasis, esperando llegar al oasis perfecto, esperando llegar al momento ideal, incluso para rezar. Ojo, hay veces que decimos, no, si no es a esta hora justa, no, si no... forma un hábito, forma una rutina y reza cuando puedas rezar, no en lo ideal. Y es que si rezara por la noche delante del Santísimo, no, o sea, reza cuando puedas rezar. Sé realista con tu propia vida y vive tu vida interior en el realismo de tu vida concreta. Porque hay veces que se quiere tener la vida interior del trapense, y hay veces que el trapense puede querer tener la vida interior de un albañil. Pues mira, no, o sea, es que el albañil tiene que tener su vida interior como albañil y el trapense como trapense, y no querer invertirlo. Pedir al Señor vivir la vida interior tal y como Él lo ha pensado, no de otra manera. Y sobre todo pedir al Señor la gracia de también vivir las obras de misericordia, que es una cosa que se mediatisba en este Evangelio: dar de comer al necesitado, dar vestido al que va desnudo, dar agua al sediento, dar sepultura al difunto, visitar al enfermo, al anciano, las obras de misericordia, que ya sabéis, las corporales y también las espirituales, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, etc. Porque expresión del amor que tenemos a Dios es el amor al prójimo, es el amor al que tengo cerca de mí. Expresión del amor al que está lejos de mí es el amor al que tengo cerca de mí. También despertar los ojos, ¿no? Porque uno de los mayores pecados que quizás no nos examinamos lo suficiente es el pecado de omisión, de todo el bien que podríamos hacer y sin embargo no hacemos. Es una de las partes más importantes de nuestra vida cristiana, y nos examinamos muchísimo del pensamiento, nos examinamos también muchísimo de las acciones, incluso de los deseos, pero a veces se nos olvida examinarnos de lo que es la omisión de nuestras buenas acciones. De ahí que hay quien ha dicho que el mal triunfa porque los buenos no hacen nada, que el mal triunfa porque los buenos se quedan parados. De ahí que pidamos al Señor también la gracia en este domingo de hacer el bien y no tardar en hacer el bien. Sabéis que hay una frase que me encanta del Divino Impaciente, que es esa en la cual San Francisco dice: hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde el tiempo. Pues adelante, hagamos el bien y aprovechemos el tiempo que Dios nos da. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.